Muy buenos días. Buenos días. Estamos en el noroeste de España, estamos en Galicia. Y hoy te vamos a mostrar un poquito de nuestra pequeña ciudad, Vilagarcía de Arousa. Para quien no nos conozca, yo soy Rubén. Yo soy Ángela. Y juntos estamos recorriendo el continente americano en nuestro motorhome. Pero ahora sí, estamos en Europa. Vinimos a pasar las navidades con nuestra familia y vamos a aprovechar para dar un paseo por esta ciudad que nos vio crecer y donde nos conocimos. Bueno, para agarrar fuerzas vamos a arrancar el día como Dios manda, vamos a desayunar y nos vamos a meter un cafecito. Antes que nada. Tenemos que decir que al principio nos costó un poco cambiar las ojotas, las chanclas y el pantalón corto por el abrigo, los jerseys altos. El clima cambió bastante, ¿eh? Llevábamos un año en verano prácticamente, porque en Brasil no hay invierno, como habéis podido comprobar en los vídeos. Nos habíamos saltado el invierno anterior de aquí de Europa. Pensamos que nos íbamos a saltar este también, pero aquí estamos. Tengo que decir de que después de un año de calor, no está mal estar abrigosito así, ¿no? Nos gusta, bien. En cuanto a la ropa y estar así arropados en el sofá nos gusta, pero eso sí, en Galicia suele llover bastante en invierno, así que acá tenemos el día de hoy a ver si nos acompaña. Están cayendo de vez en cuando unas gotitas y yo creo que no va a molestar mucho, no hay diluvio tampoco. Mira, Ángel, esto lo charlamos en los comentarios. Uno nos puso en los comentarios que en España también había naranjas o mandarinas naturales en la calle. Sí, pero son amargas, pero no se pueden comer. Claro, nosotros habíamos resaltado en Brasilia que había por toda la ciudad árboles frutales, había muchísimo mango gratis y que la gente, todo el mundo estaba agarrando su dosis y bueno, había para todos. Y alguien en España que nos estaba viendo nos dijo que en España también había en algunos pueblos naranjas, pero que eran amargas y no era lo mismo. Mira, esto está lleno. No estaba orientada para comer. No. ¿Vos, Ángel, alguna vez probaste una de estas? No. No. No se puede comer. Lo que se puede es ir al monte a agarrar moras, esas cosas, sí. Sí. Vamos ya. Quiero desayunar. A ver por dónde se fueron. Salimos ahí en ayunas. Hay buen ambiente, ¿eh? El ambiente festivo hace que se llenen las calles, la gente haciendo compras, ¿no? Sí. Se pone bonito el pueblo, se pone con ambiente. Y después por la noche con las luces está mucho más bonito. Sí, está bien adornado, ya lo vimos. Después le vamos a mostrar a ver si tenemos tiempo. Nos vinimos a uno de los bares más típicos de aquí de Vilagarcía
¿Y de qué sos fanática? A ver. Mis tostaditas de jamón con tomate para desayunar no me pueden faltar. Nosotros, no digo fuera, pero en casa también siempre desayunamos lo mismo, tostada de jamón con tomate. Realmente es algo típico en el Mediterráneo, ¿no? O sea, Cocina mediterránea. Sí. Claro, el desayuno que no estamos en el Mediterráneo. Que tienda a salado, mucha tostada. Es bastante clásico desayunarlo y está bastante bien para esquivar el dulce y la diabetes, que me lo agradezcan. Dejadnos en comentarios, ¿qué desayunáis vosotros? Yo creo que en Argentina todo facturas. Dulce, ¿no? Pero bizcochitos. No creo que desayunen facturas todos los días. No, pero bizcochitos con mate, ¿no? Pero eso no es desayuno, el mate, es media mañana. Mi papá desayuna... Ah, bueno, sí. Mi papá desayuna mate con galletitas o lo que le pongas delante. ¿Pero alguien desayuna tostada de tomate en algún lugar del mundo que no sea España? ¿Qué te dirán nuestros amigos brasileros cuando te vean tomar el aguacate con tomate y jamón? Es verdad, en Brasil nos decían en comentarios los amigos brasileños que el aguacate allá normalmente se toma pero con dulce, ¿no? Y a lo mejor lo parten a la mitad y le ponen azúcar. En batidos. O en batidos, smoothies, pero aquí en España normalmente y en muchas partes del mundo se toma salado. En ensaladas, en tostadas, Ensaladas, tostadas, acá es típico también en tostadas. Bueno, últimamente está en todo el mundo el aguacate, la palta, ¿no? Y a nosotros nos gusta un montón, la verdad es que acá consumíamos bastante. Pero notamos diferencia con el aguacate de Sudamérica. El abacate, que es más cremoso, es más grande y es más cremoso, como más aguado. Aquí no tenemos metro, pero tenemos el Vallapé. Entonces aquí te pone cuánto tardas en llegar a los sitios, ¿ves? Andando. Claro, hay que cuidar la salud. Antes llegaba el agua hasta aquí, ¿eh? Todo esto era agua, el mar llegaba hasta aquí, que no está muy lejos, está ahí al lado, pero mira lo que cambió el pueblo, ¿eh? Qué locura, fueron comiéndole terreno al agua. Sí, mira. ¿Y la iglesia? Ah. Esa iglesia donde nos casamos. Ah, sí, donde nos casamos. Después tenemos que ir hasta allá. Después vamos a intentar mostrarles dónde nos casamos. Es verdad, me había olvidado completamente. ¿Que te casaste? No, que estábamos en donde vivimos y en donde nos casamos y en donde nos conocimos. Que estábamos aquí en el pueblo. Después les mostramos. Bueno, ya con el estómago lleno nos vamos a dar una vueltita y vamos a aprovechar que los martes y sábado hay mercado, hay feria, como en muchos países. Así que vamos a acercarnos a ver si en la plaza de Abastos, que es donde está lleno a reventar de mariscos, peixe, marisco, conseguimos ver algo. Porque normalmente hay un montón, hay mucha variedad y que es una de las cosas características de la gastronomía gallega, sí, que está repleta de marisco y de muy buena calidad. Pescado. Eso sí, no sé si conseguiremos ver porque en época de fiestas arrasan. La gente va a las 8 o 9 de la mañana y se llevan todo. Así que no sé si todavía tienen algo. Son las 12. Claro, vamos a investigar un poquitito.
A ver si queda algo para mostrar. El mercado se despliega martes y sábado a la beira do Río do Com. Y justo al otro lado de la multitud, en pleno centro de la ciudad, se encuentra el Paso Convento de Vista Alegre, que cuenta con la declaración de Monumento Histórico Artístico. Esto que tenemos detrás es el Paso y Convento de Vista Alegre. Es un monumento histórico a través del cual se fundó lo que viene siendo Villa García. Cuando empezó a crecer toda esta área, el burgo, el puerto, vino García de Camaño, por eso se llama Villa García, y construyó aquí una primera torre desde la que dominar lo que viene siendo todo el burgo, ¿no? ¿Qué pasa? Esa primera torre, estoy hablando del siglo XV. Eso se quemó, después la reconstruyeron, hicieron ya en plan caserón, pero cayó un rayo y también se vino abajo. Bueno, tuvo bastantes procesos de remodelación y actualmente es un pazo y convento de Vista Alegre. Si os fijasteis en las imágenes de antes, hay como un arco pasadizo y eso les permitía a los señores del pazo ir a la iglesia sin mezclarse con el pueblo, ¿no? Tenían como todo el sistema ahí conectado. Ahora, como dijimos, se utiliza como convento y de hecho hay monjas de clausura aquí, que creo que son a las que se llevan los huevos para que no te llueva el día de la boda. Son los huevos a Santa Clara en realidad, pero no sé si aquí los dejan. Yo creo que aquí también se dejan. Nosotros no los dejamos. Pero los dejaron por nosotros. ¿Los dejaron por nosotros? Sí, vale. Alicia y Porta habían traído huevos. Vale. No sé a quién se los llevaron, pero mucho no funcionó porque llovió bastante. Bueno, pero salió el sol cuando salimos de la iglesia. O sea que... Igual los teníamos que haber llevado nosotros. Claro, funcionó a mitas. Y ahora llegamos a la Plaza de España, que por cierto, no sé si sabías esto, antes se llamaba Campos Elíseos. ¿Como Francia? Estamos al nivel de París aquí, ¿eh? Qué Campos fuerte. Elíseos y todo. Eso sí que no lo sabía. Te acostumbras a ver en el día a día donde frecuentas estos lugares, pero no te planteas de dónde viene, cómo se llamaba, ¿no? Sí, esa parte histórica como que no es lo mismo que cuando visitas un sitio que te informas y Claro. todo, ¿no? Aquí vas sabiendo cosas porque las sabes, pero no haces la misma ruta. Es distinto, es raro. Cambia es la raro. perspectiva. Estás analizando tu propia casa, digamos. Claro. Y vas reaprendiendo lo que ya habías dado por sentado. Está bueno, me gusta. Bueno, y esta es la iglesia parroquial de Santa Eulalia, que aquí es donde nos casamos nosotros. Sí.
la Plaza de la Independencia. Aquí tiene un bar mi cuñado, que está muy guay. Tenéis que venir, le voy a hacer promo a quien quiera que lo vea. ¿Cómo se llama? A ver. Super Arosa. Super Arosa, ahí está. Y además, ahora que es peatonal, esta zona antes no era peatonal, no. Que por cierto toda Villa García en general se está peatonalizando mucho, lo cual nos gusta porque es verdad que para estacionar el coche es un poco más complejo, ahora te tenés que alejar un poquito más del núcleo, pero es más cómodo después para andar la ciudad. Es un poco ahora parecido a lo que es Pontevedra, que es la provincia de Pontevedra y ciudad de Pontevedra, es un poco más grande que Villa García en cuanto a habitantes. El doble, ¿no? Sí. Un poquito. Aquí creo que estamos sobre 42.000, creo. De hecho, bajamos ahí un par de puestos. Antes éramos la 8ª ciudad de Galicia, ahora ya somos la 10ª. Pero bueno, de aptitud la primera. Y es una bonita ciudad, es muy bonita, vienen muchísimos alemanes de todos lados a veranear. De verdad, además estamos en una buena posición, muy cerquita de Santiago hacia arriba, muy cerquita de Vigo. Está lloviendo. Bueno, te puede llovinar en el invierno, pero estamos muy bien localizados, tiene playa por todos lados, es re linda. Ahora está claro que lo que les estamos mostrando es en pleno invierno. Sí, no es lo mismo que en verano. Claro, ahora está más apagadita, es normal, ¿no? Es pero invierno. ya después cuando se vaya la luz y con las luces de Navidad va a estar muy bonita. Sí. Están los pajes de los reyes. Podemos dejarles la carta. Deja. ¿Qué pedís para este 2024? Pero si lo digo no se cumple o eso no tiene nada que ver. No se puede decir. Hay que escribirlo en la carta y mandarlo. Vale. Aquí en España celebramos los Reyes Magos. Creo que en Argentina también hay, ¿no? También, en Argentina también. Que le dejábamos pasto y agua a los camellos. Y el vasito de leche y las galletas para los reyes. En mi casa no. En mi casa se dejaba un vasito de coñac, en realidad. 3 vasitos de coñac, uno para cada rey, con las galletitas, un poquito de leche por si no querían alcohol, y el capacho con el agua en el balcón para los camellos y la paja, para que coman. Yo recuerdo, al menos en mi casa, solo se cuidaba a los animales, pasto y agua. A los reyes... A los reyes ya está, que le den. En mi casa el vasito de coñac. Bueno, al final decidimos entrar a tomar un café aquí en el bar de mi cuñado, que hace unos cafés muy ricos. Y ya va tocando el segundo café. Estamos a media mañana. Bueno, vamos a acercarnos hasta el ayuntamiento ya para culminar lo que viene siendo el centro. Tampoco hay moito máis, pero bueno, esto es lo que hay. Y vamos a dar un paseo, igual vamos hasta el puerto, ¿no? No sé si nos da tiempo antes de ir a comer. Hoy tenemos una comida con los amigos de, bueno, de Navidad, esas cosas, de fiestas. Y a ver si nos da tiempo a recorrer un poquito más. El asentamiento de Villa García de Arousa, que por cierto es una pena, hasta hace nada históricamente tenía unas palmeras muy bonitas. Sí. Tenía palmeras en cada lado
y había un montón de palmeras en Villa García en general, pero hace 2 años no sé lo que fue. Sí, un hongo. Había un no sé bicho que estaba literalmente matando a todas las palmeras y la tuvieron que talar, pero normalmente estaba escoltado por 2 palmeras muy bonitas. Y nada, ahora se ve que están preparando ya el palco donde normalmente se celebran las fiestas. Aquí se comen las uvas de fin de año. Bueno, se hace el simulacro, ¿no? Normalmente a la noche, a medianoche, es cuando se recibe el año en España comiendo 12 uvas. Pues aquí, no sé si fue siempre, al menos desde que yo llegué a España. Hace casi 30 años. Casi 30 años. Desde el 98 que se hace. Que se toman las uvas a las 12 del mediodía. Entonces, al mediodía vienes aquí al pueblo y la tomas con los vecinos, con los amigos, y después por la noche ya en casa, con la familia. Pero aquí hacen todo un evento aquí del concello. Sí, así que seguramente sea lo que están preparando. Sí. Por cierto, un detalle que no hemos comentado aún es que a alguien le han tomado el pelo. Se me volaron las chapas, ¿eh? ¿Han notado que no hay más coleta? Después de 4 años la cortamos. Sí. Ya era hora. Sí, la verdad es que estaba muy contento con el experimento. Fue la primera coleta que me dejé en mi vida, pero fueron 4 años y en la camioneta no era cómodo estar desenredando antes de dormir, después de dormir. Lo cuidaba bastante para que no se me caiga el pelo y era mucho trabajo. Ahora estoy contento. Yo pensaba que cuando cortase el pelo no iba a haber nada abajo, que las entradas habrían dominado todo, pero ¿qué tal me queda? ¿Te gusta? A mí me gusta. ¿A vos te gusta, no? Sí. Bueno, ¿a ustedes qué? ¿Les gusta más? ¿Pelo largo, pelo corto? Déjenme en comentarios cómo estoy más guapo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Tengo mucho nervio. Fueron 4 años con esta coleta, pero creo que llegó el momento. Esta es la última vez que voy a tener el pelo largo. Ya hasta donde llego. No hay dolor, ¿eh? Allá fue. Hola, mira, mira qué guay. ¿Ves? Mira, hola, ahí está. Mira, mira qué chulo, ¿ves? Hasta dar la vuelta aquí atrás y todo. Quédate así, che. Mira qué bien, ¿ves? Parezco mi madre. Sí. Parezco mamá. Otro paso, ¿verdad? Si ahora quedo como mi papá, pues nada. Entradas. Cuida al bebé. El cadáver. Bueno, esta es la zona del puerto de Villa García. Y esta zona de aquí, todas estas construcciones, aparte de los cines, es la zona de salir, de última hora. Aunque yo creo que depende también de la edad, ¿no? Para nosotros es de última hora, tipo a las 5 o 6, cuando se empieza a llenar, pero la chavalada viene antes. La verdad es que no estoy puesto, no sé si se sigue frecuentando esta zona de Yo fiesta. creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Estamos muy oxidados, como ven. No salimos de fiesta por aquí hace mucho, ¿no? Habrá que salir ahora en Navidades. Bueno, en la última fiesta del agua. Hace año y medio. Suele estar lleno, se frecuenta un montón. Hay gente que corre acá un montón porque este paseo conecta con la playa. Todo por aquí conecta hacia la playa que está por allá.
Esa es la ría de Arousa. Aquí en Galicia tenemos muchas rías que son como entradas de mar, ¿no?, hacia la tierra, y se divide en rías altas y rías baixas. Las rías altas en la zona norte y las rías baixas en esta zona sur de Galicia, que es ya con la frontera con Portugal. Y esta es la ría de Arousa, aquí de este lado Vila García y esto de ahí enfrente Rianxo. Digo por la canción, ¿no? ¿Sabes? No. ¿Cómo no? ¿Qué canción? Teño un amor en Rianxo No. e outro en Vila García. Para ver los meus amores teño que cruzar la ría. Qué guapo. Teño que cruzar la ría, ay la lelo, ay la la. Me suena, me quiere sonar, pero la letra no la conocía, ¿no? Yo soy medio, no termino de ser ni de acá ni de allá. Pero está muy linda. La ría gallega tiene muchos rincones, como dice Ángel, y se van formando, no sé, calitas, se van formando muchos rincones muy bonitos. Sí, islas como Sillas Atlánticas, un parque nacional que incluye varias islas. De hecho, esa de ahí enfrente es la isla de Cortegada, que también está dentro de las Islas Atlánticas. Estaría... Hay mucho para ver, es que... Sí, es que estaría muy bueno. Estaba pensando que ojalá algún día en el futuro, vamos a tardar, pero estaría bueno hacer un tour por Galicia, ¿no? Recorrer bien Galicia. Amplio, algunos sí. creen que hace mal clima y no. Entre mayo y septiembre incluidos, doy fe que al menos en los últimos 20 años, que es lo que yo viví aquí, En octubre a veces también. sí, hay un clima espectacular, ¿eh? No llega a los 40, pero se ronda unos 30 y pico, que es súper agradable, muchísimas playas, mucho verde, está muy bueno. Galiza calidades, dicen aquí. Tras estirar las piernas por el puerto, nos dirigimos a la clásica juntada navideña que nunca puede faltar para compartir un buen momento en estas fechas señaladas con los amigos y amigas de toda la vida. Delicious. Se nos hizo noche, al final entre la comida, los cafés y la charleta, se fue el día ya casi. Sí, al final oscureció y todo, pero bueno, nos pusimos al día, estuvo muy entretenida la comida. Lo pasamos bien y comimos de lujo. Nada, ahora vamos a aprovechar que ya oscureció y vamos a dar una vueltita por el pueblo porque lo alumbraron muy bonito. Está muy bonito. Sí, y encima la gente, mirá, estaba todo el mundo hoy en casa cuando estábamos dando la vuelta porque estaba medio chisposo, ¿vieron, no? Que estaba lloviznando un poco, pero ahora se despejó y salió todo el mundo. Está lleno el pueblo, está muy lindo. Esto es lo que tienen las festividades, la Navidad y todas estas épocas, ¿no? Sí, se llena el pueblo, se llena de gente que vive fuera y que viene, bueno, sí. Como en todos los lugares. Sí, vamos a dar una vuelta. Mira la cola que hay, Ángel. La cola de los churros, chaval. No sé cuánto estará. Ahora me entraron unas ganas de churros, pero es que hay una cola. Están solicitados. Joder. Tengo ganas también, me entró ganas del oscuro, el de chocolate. ¿Chocolate? Sí, el de chocolate. Eso sí, acá no le ponen dulce de leche dentro. No, aquí no se le pone dulce de leche a nada, no, No. hay dulce de leche. Aquí No, se le pone a todo lo que en Argentina se le echa dulce de leche, aquí se le echa chocolate. Sí. He de decir que a mí me gustan las dos versiones, ¿eh? Tipo, nuestras versiones de facturas aquí son con chocolate, no son con dulce de leche. Sí, o Nutella, usan mucho Nutella, están al lado de Italia, pues es normal. Que conste que todavía tengo en la memoria los últimos churros que comimos con dulce de leche fueron en el Tortoni.
¿Te acordás? Sí. Riquísimo, me encantó esa versión, Yo prefiero con chocolate. Pero te gustaron igual, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que te gustaron. Sí, sí. No lo voy a negar, me gustaron. Muy buenos días, hoy es fin de año y tenemos aquí una tradición muy chula que os vamos a enseñar aquí en el pueblo, que yo creo que os va a gustar. Aquí en Villagarcía es tradición tomar las uvas al mediodía, no a la noche. Bueno, a ver, entonces ¿dónde estamos? ¿Quién te dio eso? Estamos en el ayuntamiento de Villagarcía, que aquí hace ya casi 30 años que pusieron la tradición de tomar las uvas al mediodía. Y te dan las uvitas. Antes daban antifaces y eso, a ver si daban. ¿Y no te dieron champán? Daban sidra Dan también. sidra ahí también. Sí. Eso es malo para la salud. Es mala, la sidra es mala. Bueno, ya conseguimos el champán. Ahora hay que esperar. ¿Qué hora es? ¿Champán o sidra? ¿Qué han dado? No lo sé. Es champán. Bueno, hay que esperar. Son las 12 menos 20 más o menos. Lo típico es acá venir con la familia, amigos. Al final se conoce todo el mundo. Y bueno, quedas con uno y aparecen 20. Así que ahora va a venir la familia. Estamos con la sobrina de ella, que es mi ahijada. Y va a venir apareciendo gente, después es una fiesta, a las 12 comemos las uvas, se brinda. Al final está buenísimo porque es un quilombo, todo el mundo mezclado por acá, en el ayuntamiento del pueblo, está muy bueno. Y la gente empieza un poquito la fiesta sin desfasarse y luego para casa los preparativos y a la cena. Canto tiene que ser esta noche, que levantar esas manos. Y ahora sería fantástico si toda Villagarcía canta. Cantamos todos os niños, ¿cómo dicen? Só teníamos que facer unha cousa que é gozar coa discoteca Dolce Vita. Primera campanada. ¡Uno! Chau, boludo. ¡Son enormes! Villagarcía. Gracias por estar aquí. Nos vamos. Bueno, estuvo bastante divertido. Se largó justo un chaparrón cuando eran menos 10. La verdad es que casi nos agua todo, pero bueno, estuvo igual, divertido. La gente bailaba igual bajo la lluvia y lo pasamos bien. Ahora vamos a tomar algo porque la gente al final se queda un poco de fiesta acá. Sí, ahora hay que tomar unos vinitos, unos vermuts, esas cosas. Así que vamos a continuar. Que la gente está toda en la calle, así que ya hay que aprovechar. ¿Allá dónde estamos? Bueno, ahora tocó tomarse unos vermucitos porque es la hora del vermut. Chin chin. Estamos con los amigos. Es tradición también después de las uvas irte a tomar algo. Unos vinos, unos vermuts. Normalmente suele ser antes de la cena, pero bueno, creo que hoy se va a alargar un poco el día. Porque Están innovando son demasiado. las 2 de la tarde y ya estamos a vermut.
Al final se hizo de noche. Vamos otra vez a tomar algo, pero es que tiene explicación. Hoy a la mañana bajamos a las uvas, que fue el tema de tomar las 12 uvas, que es la tradición de medianoche. Al mediodía, a las 12 del mediodía. Para, digamos, como simular la tradición nocturna. Pero después la gente se lía con un vermú y al final vermú acabó siendo como una medio fiesta hasta las 4 o 5 de la tarde. Y no es que la gente no pare de estar de fiesta. Lo que pasa es que ahora sí que esto siempre fue tradición de que antes de la cena Sí. te tomás los vinos, que no son vinos, se toma todo el mundo, cada uno lo que quiere. Son las 8 de la tarde, estaremos un par de horas tomando unos vinos antes de ir a casa a cenar. Con y la después familia. con la cena, con la familia, se toman las uvas a las 12 de la noche. Eso. Que aquí se cena muy tarde, entonces te cuadran las uvas con la cena, claro. Claro, había que ahí distinguir y explicarles la sesión vermut de la sesión vinos previa a la cena. Porque van a pensar que estamos todo el día de fiesta. Y sí, en realidad sí. Vamos a ver. Más o menos un poquito, ¿no? Feliz año.